Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda nuestra querida audiencia en nuestro programa Voz Educadora número 610. Años brindando la mejor información y elementos para el debate en el magisterio colombiano. Esta semana con el anuncio del paro de FECODE para el 30 de agosto y la gran movilización nacional en respaldo a los vientos de cambio en Colombia para el próximo 20 de septiembre. Así que existen muchos motivos para salir a las calles y mucho más cuando se empieza a conocer la verdad sobre lo que sucedió en el conflicto. Se empiezan a conocer en detalle las masacres, las campañas de desprestigio a los líderes de la izquierda, la infiltración de la parapolítica en la administración, la legislación y la justicia en Colombia, verdad contada por exjefes paramilitares que comprometen a altos personajes de la vida nacional en periodos anteriores. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. Iniciábamos escuchando Al Niño Mudo, un poema de Federico García Lorca, quien el 19 de agosto en 1836 es asesinado y sepultado en una fosa común. Poeta, dramaturgo, filósofo, abogado y músico. A través de sus obras manifestó su oposición al fascismo. Un homenaje a él y a todos los artistas del mundo sensibles a la injusticia social de los pueblos. FECODE y la CUT en sintonía para la movilización en defensa del gobierno del cambio y las reformas sociales, rechazando también el saboteo y la campaña de intento de golpe de Estado a través de la mentira. Los educadores tendrán que salir a defender su derecho a la protesta que quiere arrebatar la señora Cabal y a detener a toda costa el proyecto de la señora Valencia que pretende crear los bonos escolares que privatiza la educación. Pero también hay que salir a exigir el cumplimiento de los términos de referencia que garanticen un servicio de salud digno para el magisterio. Lógicamente, a la par, salir a impulsar las reformas que materialicen el cambio real en Colombia. Así que son muchos los motivos que tenemos los colombianos para salir a las calles a exigir justicia. No olvidemos el robo sistemático al que fue sometida la empresa estatal Ecopetrol. Mucho menos olvidar los casos de Odebrecht en la que está involucrado el Grupo Aval, grupo al que le tocó pagar $80 millones en Estados Unidos para frenar la investigación. Indicio de su culpabilidad. Son tantos los motivos que presagian que Colombia tendrá que cambiar y se logrará hacerlo con la unidad y la movilización permanente. Este 20 de septiembre, movilización nacional por el cambio y rechazo al intento de golpe de Estado. Somos Voz Educadora, número 610. Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunidad alternativa.
Bienvenidos. Se ponía un traje de grillo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Esta semana se dio el Día Internacional de la Juventud, lo que recordamos con esta frase de Fidel Castro. Nosotros estamos orgullosos de los jóvenes, porque los jóvenes han llevado adelante gran trabajo, porque los jóvenes construyeron decididamente erradicar el analfabetismo, porque los jóvenes han enseñado a cientos de miles de personas. Desde nuestro país, seguimos en la lucha para la solución de los desafíos que los jóvenes enfrentan hoy y recordamos a los jóvenes de la primera línea. Hoy también recordamos a los artistas, líderes sociales, universitarios y con ellos reconocer los avances que ha traído el gobierno del cambio desde la reforma del articulado de la educación superior y esperamos que se amplíen a muchas más reformas en bienestar integral a los jóvenes en Colombia. En ello, debemos seguir trabajando para hacer realidad el pacto transformador. La participación electoral territorial es un elemento fundamental para la consolidación del proyecto del cambio efectivo en la nación. Elegir gobernantes garantiza la construcción del poder popular, la democracia desde abajo, la participación ciudadana, aún más en la elaboración de presupuestos que permitan una redistribución de la riqueza del país y acabar con la pobreza para consolidar la paz total, la paz con justicia social. Por esto continuamos las demandas, la intención inmediata a las soluciones conflictivas en las instituciones educativas, respeto por la labor docente, la estabilidad de la planta docente para la proyección 2024 y avanzar en la mesa de negociaciones ADE Secretaría 2023. En ello te invitamos a continuar, estar sintonizado con las negociaciones con la Secretaría, dando discusión del pliego radicado ADE Secretaría 2023, en lo que venimos discutiendo temas fundamentales. Pronto te estaremos informando. Se realizarán los comités sindicales locales los días 24, 25, 29 y 31 de agosto. Nos reuniremos este 26 de agosto con los docentes provisionales y docentes de carrera en el auditorio del ADE Sur y allí trazaremos tareas en defensa de los recursos propios de la Secretaría. Los esperamos. Desde la Junta Directiva continuamos con los diálogos formativos. Este jueves 24 de agosto, 6:30 por las redes sociales con el tema Concurso Docente 2021. Y únete a la campaña por el Pacto Histórico Bogotá y unidos construyamos una Bogotá digna. No olvides realizar tus aportes, sugerencias o tus dudas a nuestras comunicaciones, tanto de Voz Educadora como nuestro espacio dentro de la Junta Directiva. Y estaremos atentos a respaldar y acompañar las luchas y las actividades sindicales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 278. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un gon namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la contratitis de la Secretaría de Educación del Distrito, que solo justifica un gasto innecesario y trabajos inocuos para los docentes, a quienes les toca rellenar matrices en una plataforma con problemas metodológicos y tecnológicos. Pero para mantener el presupuesto para horas extras, que sí beneficia a los estudiantes, nada, pero nada. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la Secretaría de Educación de Bogotá, que dilata la discusión con los docentes provisionales, pasando el problema a nivel nacional. ¡Ay, como Pilatos, lavándose las manos! ¡Qué fiasco este gobierno capitalino de Claudia López!
Pullas y pullas, muchas pullas a la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo gerente tiene salario de millones y millones de pesos en un mundo cafetero empobrecido. Pero para quienes lo cultivan y trabajan la tierra, salarios miserables. ¿Qué tal? Pullas. Y recontra pullas a las mentiras del señor David Luna, quien culpa a Petro de la caída de las licencias de vivienda social, a sabiendas que fue Duque, su presi, quien no presupuestó para este año los recursos para financiar los subsidios. Menos mal que el gobierno del cambio ya está recuperando estos recursos. Pullas a Luna. Pullas y pullas, muchas pullas al periodismo prepago que cada día brilla por sus mentiras y manipulación. Pues mientras en Estados Unidos informan que el Grupo Aval tiene que pagar multas de 80 millones de dólares por corrupción, en Colombia estos medios lo libran de la culpa. Periodismo corrupto y salvaje. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a Sarmiento Angulo, quien se ha apoderado de gran parte de las riquezas que produce Colombia. Es dueño de las pensiones y cesantías de los trabajadores, de los peajes, las obras de infraestructura y los grandes contratos del Estado. Él es el único que progresa. ¿Qué tal? Muchas pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a la Asociación Distrital de Educadores ADE, el sindicato más grande del país, que mantiene en alto la lucha por la educación pública estatal y los derechos y la formación del magisterio. ¡Viva la ADE! ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del empresario Julio Herlein y los abogados de Alejandro Char que participaron en la fuga de Aida Merlano. ¿Será que por fin se mueve la justicia en el Caribe? ¡Que viva la verdad! ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchas vivas a las raquíticas marchas convocadas por el Centro Democrático la semana pasada en contra del gobierno del cambio. El pueblo ha despertado y ya no cree en las mentiras ni las manipulaciones del matarife. ¡Vivas! Viva. Y pipas, pero recontra vivas a la ejecución presupuestal colombiana que está realizando el gobierno del cambio, que es levemente superior al promedio de los últimos 5 años. Y si es muy superior, jalonará el crecimiento económico. ¡Que viva el cambio! ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas al programa de enfermería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que ingresa hoy a su portafolio de oferta académica con un enfoque innovador, duración de 9 semestres y modalidad presencial en la sede El Porvenir de la localidad de Bosa. Bosa se viste de enfermería en la Universidad Distrital. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. 30 de agosto, paro nacional del magisterio. Después del plenario de juntas directivas y una vez sesionó la Junta Nacional, se decidió facultar al Comité Ejecutivo para definir la hora cero del paro nacional del magisterio colombiano. Asimismo, por una total mayoría, el plenario de juntas directivas ratifica su respaldo al gobierno del cambio, su respaldo a las reformas sociales, el impulso al poder local por definirse el 29 de octubre, unidad por la implementación de los acuerdos pactados con el gobierno del cambio, apoyo al proyecto de ley estatutaria Educación como Derecho Fundamental, impulso a la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Por eso el proyecto político alternativo y de cambio real se enmarca en nuestra apuesta la escuela como territorio de paz, con una realidad sobrediagnosticada, con un total incumplimiento de los contratos de salud por parte de los operadores actuales, la fiduprevisora, quien con ese incumplimiento, no vigila, no sanciona, presenta problemas en el sistema humano,
problemas en el reconocimiento y pago de prestaciones sociales de manera puntual, ausencia del sistema de salud y seguridad del trabajo de manera integral, ruidos en la administración del FOMAC, voces de todo el país, paros regionales, movilización, acciones jurídicas, todas ellas sumadas al proceso de invitación pública para la nueva contratación en salud y a una prórroga que va hasta el 31 de octubre del 2023. Son todos ellos motivos suficientes para convocar el paro nacional del magisterio por salud contra los operadores, contra la FIDU previsora, y que se convierta este paro en la suma de todas las quejas a nivel nacional en cada rincón del país para configurar la tarjeta roja y el riesgo reputacional a operadores que históricamente han convertido en negocio la vida y la salud del magisterio colombiano y sus familias. Este paro será también impulso a la movilización del 20 de septiembre en respaldo al gobierno del cambio aprobado por la Junta Nacional de la CUT. El gobierno nacional expide la ley 2307 del 31 de julio del 2023, gratuidad para programas de pregrado en las instituciones de educación superior. De igual manera, expide la directiva ministerial 024 para docentes provisionales. Así también se instalan 14 mesas para la implementación de los acuerdos pactados con el gobierno. Y de igual manera se nos comunica que el decreto para el reconocimiento del 0.4 de nivelación salarial y las horas extras para docentes orientadores ya se encuentra recogiendo firmas. Así también para el 24 de agosto se convoca la mesa de alto nivel para la reforma al Sistema General de Participaciones. El paro nacional del magisterio debe rechazar el proyecto de ley 192, bonos escolares, y el proyecto de ley que prohíbe la huelga del magisterio colombiano, los dos radicados por el Centro Democrático. Así también declarar enemigos de la educación pública estatal a todos los congresistas y gobiernos locales que asestan el golpe blando, a FECODE, al magisterio y al gobierno del cambio. Así pues, que nos vemos en las calles, por la vida hasta la vida misma. Voz Educadora. Mayela ni wam geto ni wam voz educadora un gon gochin ram namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia, con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En la voz de la historia vamos a comentar un hecho que explica claramente cómo España, mediante la ignorancia y la violencia, mantuvo sometido a los mulatos, a los negros y a los pobres durante 300 años de opresión de ese país europeo. En efecto, el historiador José Luis Bastardo nos relata que durante el dominio español, el mulato Antonio Milicay, que trabajaba con un maestro de campo llamado Nieva y Castillo en Catamarca, Argentina, le dieron 25 azotes que le fueron aplicados en la plaza pública por haber descubierto que sabía leer y escribir. Fue castigado, humillado y expuesto frente a todos para que el pueblo aprendiese que la educación no le pertenecía, que por el color de su piel no podía acceder a la educación. Eso habla claramente cuán costoso nos resultó a los latinoamericanos adquirir el idioma español. Hasta el próximo domingo.
Voz educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae para esta ocasión la obra Los Tres Pedros en la red de Inés de Hinojosa de Temístocles Abella Mendoza, publicada en 1864, que retoma la sociedad problemática y la crónica del siglo XVI. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. Saludo especial para el magisterio que nos sigue en YouTube y La Voz de Bogotá. La literatura es recreo. Se recrea con la narrativa en lo que Milán Kundera llama desafíos. Desafío del sueño, desafío del juego, desafío del pensamiento y desafío del tiempo. Así la novela se convierte en un cúmulo de intereses donde el autor y el lector se encuentran y desencuentran. En los dos casos, la lectura produce un nuevo producto, una nueva forma de comprender el arte de la vida de acuerdo al contexto. Por ello, muchos escritores han recreado personajes reales o de ficción. De las crónicas de Indias, por ejemplo, surgen sendas novelas como El largo atardecer del caminante de Abel Pose, donde recrea al cronista Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien se perdió en tierra americana y es el hombre que más tiempo y distancia ha caminado. Otero Silva recreó a Lope de Aguirre en su novela Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, personaje que en plena invasión quiere independizarse de España y crear su propio país. En Colombia tenemos a William Ospina y su trilogía Ursúa, La serpiente sin ojos y El país de la canela, dedicadas a la época de la conquista. En España, José Ángel Mañas publicó en 2019 La conquista de lo imposible, dedicada a la conquista de la salvaje América. Son muestra, entre muchos otros, que han recreado personajes salidos de las crónicas. En 1864 se publica en el periódico El Mosaico de Santa Fe de Bogotá una novela titulada Los Tres Pedros, novela histórica, crónica del siglo XVI por Temístocles Abella Mendoza. La primera publicación correspondería a la introducción y se hizo el 2 de abril de 1864 y se terminaría la totalidad de la novela el 16 de julio del mismo año. La novela fue retomada y editada por Tercer Mundo Editores en 1987 con el título Los Tres Pedros en la red de Inés de Hinojosa. Temístocles Abella recrea el capítulo 10 del Carnero de Juan Rodríguez Freile, donde se relata el caso de doña Inés de Hinojosa y sus amantes, cuyos nombres son comunes: Pedro de Hungría, Pedro Bravo, Pedro de Ávila, hecho sucedido en el siglo XVI. La publicación parece haberse hecho en 18 entregas, cada una tiene su enumeración en romano y su título. El hecho recreado adquiere un valor histórico importante porque se trata de evidenciar una sociedad problemática y con una ley utópica. Les comparto un aparte de la introducción, donde después de haber sido encontrado el cadáver de Pedro de Ávila, su hijo dice: juro sobre tu cadáver buscar y perseguir a tu enemigo hasta vengar tu muerte. Antes está la justicia que la venganza, replicó entonces el joven que había descubierto el cadáver. Mostradme al asesino de vuestro padre y lo haré castigar ese crimen. ¿Quién soy, señor, si tenéis tal poder? Soy el presidente del nuevo reino de Granada, Andrés Díaz Venero de Leiva. Lo interesante de este diálogo es ver cómo el presidente pide que le muestre al asesino para hacer justicia. Es un recorrido por la alcahuetería muy propia de la Celestina del siglo XV, por la belleza de Juana e Inés, sobrina y tía, que se ve como un problema. La belleza enceguece y es origen de crímenes que muchas veces quedan impunes. En el capítulo Cuadros fantasmagóricos se lee lo siguiente: ¡qué indio tan precioso!, exclamó doña Inés en un arranque de agradable sorpresa. ¿Qué cuadro es ese? Pero antes de que ella pudiese tener respuesta alguna, el indio saltó al lago, se sumergió en sus aguas y reapareció limpio y desnudo. Es clara la alusión e ilusión a la leyenda de la laguna de Guatavita y a la belleza como problema y solución. Para finalizar, en el capítulo Juan de Ávila se recrea cómo la complicidad entre personas con cierto poder los conduce a todos a quedar en impunidad, porque se conoce al asesino pero se le deja escapar, porque es amigo y de la misma clase social. Leer la corta novela Los Tres Pedros en la red de Inés de Hinojosa, escrita por Temístocles Abella Mendoza, es conocer la historia de forma amena de una época cuando comenzaba a gestarse una nueva clase social en América, con toda su problemática que indudablemente hoy parece haberse heredado. Colegas, que tengan un resto de domingo haciendo de la belleza un remanso de vida. Un remanso de vida. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño.
Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del compañero Jorge Laverde, profesor, exdirectivo de la ADE, de la CUT, quien integra la lista del Pacto Histórico para el Consejo de Bogotá. Así que le damos la bienvenida y los buenos días a este programa de Voz Educadora, la voz del Consejo, los maestros al Consejo de Bogotá. Un fraternal saludo al equipo del programa Voz Educadora y a todos sus oyentes. El pasado 29 de julio se inscribió ante la Registraduría Nacional la lista al Consejo de Bogotá por el Pacto Histórico, coalición de partidos de izquierda y democráticos que en el 2022 apoyó y logramos la elección del presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez. Algo histórico después de más de 200 años de gobierno de los grandes capitalistas y terratenientes que se han apoderado de toda la riqueza nacional y han empobrecido a la mayoría del pueblo. Ahora el 29 de octubre nos corresponde avanzar en los gobiernos locales, lograr gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradoras locales para construir poder popular. Ya hemos visto cómo al no tener la mayoría en el Congreso, esa mayoría de la derecha no ha permitido que se aprueben reformas tan importantes para el pueblo y los trabajadores como la de la salud, la laboral y la pensional. Más adelante se presentará la reforma educativa y tendrá los mismos tropiezos. El Centro Democrático ha presentado proyectos para fortalecer la educación privada con bonos y prohibir la huelga a los maestros. Necesitamos lograr la alcaldía mayor con el candidato Gustavo Bolívar y la mayoría en el Consejo para avanzar en políticas en beneficio de los bogotanos. Se eligen 45 concejales y debemos elegir por lo menos 23. Yo, Jorge Enrique Laverde Herrera, estuve 43 años al servicio de la educación digital, fui directivo de la ADE, estuve en la CUD, fui presidente de la ADE en un momento, estoy ocupando el puesto número 13 de la lista y espero ser elegido con el apoyo del magisterio, sus familias, amigos, comunidades donde actúan. Necesitamos más de 1 millón de votos. Ya en las elecciones para la Cámara superamos los 800.000. La lista es una lista cerrada y se vota por el logo del Pacto Histórico. Mi compromiso es con la educación, los 3 grados de preescolar, el aumento de la planta docente, la construcción de más colegios, sedes de la Universidad Distrital, en fin, con la educación pública estatal. Los invito a hacer la campaña más amplia para lograr estos objetivos a partir del 29 de octubre del 2023. Buen día. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, refiriéndose a las grandes cantidades de recursos de dinero que gasta Estados Unidos en la guerra de Ucrania, en lugar de utilizarlos para las necesidades internas del país norteamericano. Bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse: los Estados Unidos y su presidente Joe Biden gasta más en matar gente en lugar de resolver los problemas internos. En efecto, el legislador republicano Paul Gosar dijo que los Estados Unidos están más concentrados en entregar recursos para matar más gente en Kiev en lugar de resolver los problemas sociales de Estados Unidos y los problemas de seguridad. En lugar de gastar un centavo más en pelear una guerra en Ucrania y matar a más gente, un esfuerzo más valioso sería si Biden pusiera a Estados Unidos en primer lugar y asignar recursos para asegurar nuestra frontera sur, declaró el congresista. Y agregó que él siempre se ha opuesto a que los fondos asignados al país europeo, en lugar de despilfarrarlos para eliminar humanos,
deberían gastarse en financiar los esfuerzos para combatir crímenes violentos y las drogas que destruyen ciudades a lo largo de Estados Unidos o ayudando a la población sin casa, entre los que hay incontables números de veteranos que duermen en las calles. También se refirió al hecho que Biden tiene vínculos con la compañía energética ucraniana Burisma y agregó que el único interés que tiene el mandatario en el conflicto en Europa del Este no es otro más que los millones de dólares en soborno que los Biden reciben de Ucrania. Comillas, me he opuesto consistentemente a que cualquier dólar de los contribuyentes se envíe a Ucrania y en esta ocasión no es diferente. El Congreso no debe autorizar ningún financiamiento a Ucrania. Necesitamos la paz, no la guerra. Estas declaraciones del republicano son coincidentes con la última encuesta de CNN en la que se expone que aproximadamente el 71% de los republicanos está en contra de continuar con el financiamiento al gobierno de Zelensky. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. En agosto de 2018, el ingeniero Pisano, fallecido por esta época, denunció al fiscal Martínez Neira, quien había sido abogado del grupo Aval en los contratos con Odebrecht y la Ruta del Sol. Nuevo revés para la procuradora uribista Margarita Cabello. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional reafirman que solo la autoridad judicial puede sancionar o destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Es una vergüenza que el fiscal Francisco Barbosa cada semana salga con un show mediático. Ahora lo hace presentándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como víctima, quien siembra cizaña y odio con su discurso frente al gobierno Petro. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sancionó al Grupo Aval de Colombia con $28 millones por pagar sobornos y falsedad en libros contables. Los ministerios de Agricultura y Salud proponen abrir nuevamente los mataderos distritales y municipales, lo que tendría un impacto positivo en el precio de la carne en favor de la canasta familiar. Algunos gobernadores quieren aprovechar dificultades de orden público que se presentan en algunas regiones para hacer política en favor de sus candidatos. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. Bueno, y con esta canción, El Niño Mudo con Quilapayún, versos de Federico García Lorca, vamos dando por terminado el programa número 610 de Voz Educadora por el día de hoy. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Bueno, y este 30 paro del magisterio colombiano y el 20 de septiembre la gran movilización nacional respaldando las reformas del cambio y rechazando los intentos golpistas de la mafia narcoparapolítica de Colombia. Un feliz resto de domingo, un feliz puente, un abrazo para todos y para todas y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.